El proceso de revisión y actualización de las normas cubanas de auditoría se realizó a partir de la experiencia adquirida en la actualización de la Resolución 340 del año 2012 de la Contralora General de la República. Se tuvo en cuenta, además, la declaración de las entidades fiscalizadoras superiores para la iniciativa de implementación de las normas internacionales de auditoría, a través del programa 3I, convocado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Para ello, se creó un grupo de trabajo quienes elaboraron y circularon al Sistema Nacional de Auditoría los proyectos de las normas cubanas de auditoría y de su manual de procedimientos. Los criterios recibidos tanto de los auditores como del Consejo Técnico Asesor fueron analizados por este grupo de trabajo. El 9 de abril del presente año se publica en la Gaceta Extraordinaria número 18 la Resolución 76 de la Contralora General de la República, Normas Cubanas de Auditoría, donde se modifica en su primer resuelvo la Resolución 340 del 11 de octubre del año 2012, anexo número 1, Normas Cubanas de Auditoría. En su segundo resuelvo se plantea que se mantiene vigente el anexo número 2, disposiciones que regulan la actividad de auditoría interna y de las sociedades, hasta la puesta en vigor de la nueva ley que actualice la Ley 107 de la Contraloría General de la República de Cuba, del 1 de agosto del año 2009 y su reglamento. Además, se plantea que esta norma es de aplicación por el Sistema Nacional de Auditoría de acuerdo a lo descrito en su resuelvo tercero. Se da a conocer la estructura del anexo de la presente resolución. En el resuelvo quinto se plantea que a través del grupo de trabajo designado se elaboran los procedimientos que corresponden. Dando cumplimiento a este, fue publicado el Manual de Procedimiento de la Auditoría por la Carta de la Contralora General de la República D04056.20. También se deroga la Resolución 36 del 9 de febrero del 2012, Metodología para la evaluación y calificación de las auditorías, y la Resolución 34 del 17 de febrero del 2016, Directrices de la Auditoría de Cumplimiento, ambas dictadas por la Contralora General de la República. En el resuelvo séptimo se establece que esta resolución entrará en vigor el 1 de enero del 2021, tiempo apropiado para la capacitación de los auditores del Sistema Nacional de Auditoría. Las normas cubanas de auditoría son esenciales para la credibilidad, calidad y profesionalismo de la auditoría. Tienen por objetivo promover una auditoría eficaz que permita aumentar el grado de confianza de los posibles usuarios. Su cumplimiento, unido al Código de Ética de los Auditores del Sistema Nacional de Auditoría, deben constituir la guía principal en el comportamiento y actuación de los auditores. Le muestro una comparación de la estructura de las resoluciones 340 del 2012 y la 76 del 2020, normas cubanas de auditoría. Como se observa, la nueva norma se conforma por los capítulos referidos al marco de referencia, elementos de la auditoría, evaluación por tipos de auditoría y calificación de control interno y los principios de la auditoría, los que ampliaremos a continuación. En el marco de referencia se tuvo en cuenta lo establecido en la Constitución de la República de Cuba en su artículo 160. La Contraloría General de la República es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental
velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa. Se hace referencia además a la Ley 107 del 2009 de la Contraloría General de la República, donde se expresa que ejecuta las acciones que considere necesarias a tal fin para prevenir y luchar contra la corrupción. Además, dirige metodológicamente y supervisa el Sistema Nacional de Auditoría. Es importante que el auditor se apropie del término de auditoría y sus objetivos para que le sea más comprensible la aplicación de estas normas. La auditoría es un proceso sistemático realizado de conformidad con las normas y procedimientos técnicos establecidos, que consiste en obtener y evaluar objetivamente la evidencia sobre las afirmaciones contenidas en actos jurídicos o de carácter técnico, económico, administrativos u otro, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre las afirmaciones, las disposiciones jurídicas vigentes y los criterios establecidos. Tiene entre sus objetivos esenciales calificar el estado de control interno y evaluar la efectividad de las medidas de prevención. En segundo lugar, fortalecer la disciplina administrativa y económico-financiera mediante la evaluación e información de los resultados a quien corresponda y el seguimiento de las medidas adoptadas. También fomentar la integridad, honradez y probidad de los cuadros, funcionarios y trabajadores, en interés de elevar la economía, eficiencia y eficacia al utilizar los recursos del Estado. Las auditorías se clasifican en financiera, de desempeño, de cumplimiento, fiscal y forense, en correspondencia con la disposición jurídica vigente. Los temas relacionados con la tecnología de la información y comunicación, ambiental y de calidad, la seguridad y protección a la información oficial, incluyendo la criptografía y la seguridad informática, pueden ser evaluados en cualquiera de los tipos de auditoría enunciados. Se pueden combinar las auditorías al incorporar los aspectos de las auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento entre sí. La clasificación de la auditoría ejecutar la define el objetivo de mayor significación. La auditoría puede organizarse de diferentes formas, conforme a intereses que previamente se coordinan. La auditoría cooperativa es la que realiza la Contraloría General de la República de Cuba con otras entidades fiscalizadoras superiores. También puede realizarse con distintas unidades organizativas del Sistema Nacional de Auditoría y puede ser paralela o coordinada, en correspondencia con la legislación vigente. Todas las auditorías cuentan con los mismos elementos básicos. Se incluyen las tres partes de la auditoría, es decir, el auditor, la parte responsable y los usuarios previstos, así como la materia, criterio e información resultantes sobre la materia controlada. Ninguno de estos elementos es nuevo en la práctica de nuestro trabajo. Se describe y organiza de acuerdo a lo establecido internacionalmente. Con relación a las tres partes de la auditoría, tenemos al auditor, persona designada por la autoridad competente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas vigentes, con la finalidad de ejecutar la auditoría bajo los principios consignados en las disposiciones jurídicas aplicables. Entre los principios, precisar el referido a estar inscrito y actualizado en el registro de contralores y auditores de la República de Cuba. La parte responsable es el sujeto de la auditoría. Son los responsables sobre la información de la materia controlada, de la administración del asunto en cuestión o de la atención de las recomendaciones. Los usuarios previstos
En primer lugar, el sujeto de la auditoría. También pueden ser la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales de justicia, el Ministerio del Interior, las organizaciones políticas y de masa, medios de comunicación e información y otras partes interesadas, de acuerdo con los objetivos de la auditoría y sus resultados. Dando continuidad a los elementos de la auditoría, precisar que la materia controlada se refiere a la información o actividad que se mide o se evalúa de acuerdo con ciertos criterios. Toma diversas formas y diferentes características que dependen del objetivo de la auditoría. Para ilustrar, en una auditoría financiera, la información de la materia controlada son los estados financieros y a partir de este, el auditor mide o evalúa ciertos criterios. Con relación a los criterios, son los puntos de referencia o parámetros utilizados para evaluar la materia controlada de manera consistente y razonable. Estos pueden ser cualitativos o cuantitativos, específicos o más generales y deben definir contra qué se evalúa el sujeto auditado. También se pueden obtener de diversas fuentes e incluir normas, leyes, reglamentos, resoluciones y políticas. Los criterios se deben dar a conocer al sujeto a auditar cuando se inicia la auditoría, para que pueda comprender la manera en que ha sido medida y evaluada la materia controlada. Con relación a la información resultante sobre la materia controlada, se refiere al resultado de su evaluación o medición de acuerdo con los criterios. Pueden tomar diversas formas y tener diferentes características en dependencia del objetivo de la auditoría y su alcance. Los elementos relacionados con anterioridad generan dos tipos de compromiso de auditoría: los compromisos de certificación y los compromisos directos. En los compromisos de certificación, la parte responsable, es decir, el sujeto a auditar, mide la materia controlada de acuerdo con los criterios y presenta la información sobre la cual el auditor procede a reunir evidencias de auditoría suficientes y apropiadas para contar con una base razonable que le permita ofrecer una opinión. El resultado se presenta en el dictamen y el informe de la auditoría. En los compromisos directos, el auditor es quien mide o evalúa la materia controlada según los criterios. El resultado se presenta en el informe de la auditoría. Los compromisos directos y de certificación difieren en función de quién prepara y mide o evalúa la materia controlada. Es decir, la auditoría financiera siempre es un compromiso de certificación, porque se basa en la información financiera presentada por la parte responsable. Las de desempeño, fiscal y forense normalmente implican compromisos directos, y en la de cumplimiento puede ser compromisos de certificación, compromisos directos o una combinación de ambos. La necesidad de confianza y aseguramiento en la auditoría constituye un aspecto importante a considerar en los elementos y tipos de compromiso. El nivel de seguridad está vinculado con la forma en que el auditor puede reunir evidencia de auditoría y cuánto trabajo tiene que hacer para estar seguro de las conclusiones. Para las normas cubanas de auditoría, el nivel de aseguramiento seleccionado es de seguridad razonable, que es alta pero no absoluta. Se integran a las normas cubanas de auditoría la metodología para evaluar cada tipo de auditoría y la calificación del control interno asociado a sus objetivos. Es de aplicación por el Sistema Nacional de Auditoría y el auditor interno de base, en su ámbito de competencia, queda exento de la evaluación de la auditoría y la calificación del control interno.
En la auditoría financiera se evalúa la presentación de los estados financieros en razonable con salvedades, adversa, o se determina una abstención de opinión, en correspondencia con lo establecido en los criterios aplicados. La auditoría de desempeño evalúa la gestión de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia. Y para las auditorías de cumplimiento fiscal y forense, evalúa objetivamente la evidencia y determina si la materia controlada cumple con salvedades, incumple o se determina una abstención de opinión en correspondencia con el criterio. En esta última es donde mayor cambios tenemos con la norma actual. Se adiciona la evaluación, cumple con salvedades y abstención de opinión. Estas evaluaciones se ajustaron a lo establecido internacionalmente. Con relación a la calificación del control interno asociado a los temas objeto de revisión, se mantienen las calificaciones de satisfactorio, aceptable, deficiente y malo. Cuando se indique, el auditor califica además un tema específico, por ejemplo, el combustible. En la norma se profundizó también en los criterios que el auditor debe considerar para otorgar la referida calificación. En el cuarto capítulo, referido a los principios de la auditoría, decir que estos son fundamentales para la efectividad de la misma. Se agrupan los principios relacionados con los requerimientos organizacionales, donde la Contraloría General de la República de Cuba establece los procedimientos adecuados de ética y control de calidad para el Sistema Nacional de Auditoría, lo que brinda una seguridad razonable para que el personal cumpla con las regulaciones relativas a estos aspectos. En relación a los principios generales, el auditor debe considerar antes de comenzar y en más de un punto durante la auditoría los de ética e independencia, juicio profesional, diligencia debida y escepticismo, control de calidad, gestión y habilidades del grupo de auditoría, riesgo de auditoría, materialidad, documentación y comunicación. En cuanto a los principios relacionados con el proceso de auditoría, se encuentran los de planeación, realización, elaboración de informe y seguimiento de la auditoría, que se relaciona con las fases de la auditoría. Aunque no estén definidos los límites entre las fases, es importante que el auditor reconozca su existencia y cumpla lo establecido para realizar su labor, lo que permite una revisión y supervisión adecuada. En el principio de ética e independencia se integran 5 normas actuales, entre ellas confidencialidad, independencia, objetividad e integridad, capacidad y competencia profesional, autoridad y responsabilidad y términos de los trabajos. Significar en este principio que para el desarrollo de la actividad de auditoría es preciso cumplir con el Código de Ética para los auditores del Sistema Nacional de Auditoría, para evitar cualquier conducta que pueda desacreditar a la unidad organizativa de auditoría. En estas normas se establece que para el auditor interno de base no es una incompatibilidad que hayan ostentado cargos de dirección o hayan sido empleados de su propia organización. Ello implica mayor rigor en el cumplimiento de este principio, teniendo en cuenta que el auditor debe ser independiente de las actividades que audita, lo que permite emitir juicios con imparcialidad en la conducción de la auditoría. Otro aspecto importante a puntualizar es que el auditor interno se subordina directamente al máximo jefe del nivel correspondiente. Solo así puede asegurarse un alcance adecuado de responsabilidad y efectividad en el seguimiento a los resultados de la auditoría. El auditor
debe realizar su trabajo de conformidad con las normas aplicables y con la diligencia debida, y actuar en correspondencia con los requisitos necesarios para cumplir con el trabajo de auditoría de manera cuidadosa, minuciosa y oportuna. También mantener y desarrollar sus conocimientos y habilidades. El principio juicio profesional, diligencia debida y escepticismo se relaciona con la norma actual, pericia y debido cuidado profesional. Para el cumplimiento de este principio, el auditor debe mantener una conducta profesional apropiada mediante la aplicación del escepticismo profesional, juicio profesional y la diligencia debida durante toda la auditoría, que implica la aplicación del conocimiento, habilidades, experiencia colectiva en el proceso de la auditoría. Debe planear y conducir la auditoría de manera cuidadosa, exacta y con prontitud. Es importante que el auditor sea receptivo y abierto a todos los puntos de vista y argumentos. En el principio de calidad se integra la norma actual aseguramiento de la calidad y supervisión de la auditoría. El control de calidad implementado debe ofrecer seguridad razonable para que se cumplan las normas cubanas de auditoría, el Código de Ética para los auditores del Sistema Nacional de Auditoría y otras disposiciones jurídicas aplicables. Se debe promover una cultura de calidad que permita que todos los ejecutores del proceso de auditoría cumplan con el procedimiento de calidad establecido. Juega un rol importante el Comité de Control de Calidad. En el Manual de Procedimientos de la Auditoría se establece lo referido a su constitución y funciones. En el principio, gestión y habilidades del grupo de auditoría se integran de la norma actual las referidas a capacidad y competencia profesional, utilización del trabajo de un experto y utilización del trabajo de otro auditor. Destacar que el auditor debe poseer las competencias y habilidades necesarias para efectuar la auditoría. El auditor externo debe considerar la actividad de auditoría interna y su efecto, lo que significa que cumpliendo lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Auditoría sobre este particular, el auditor externo puede considerar en su informe de la auditoría partes del trabajo de la auditoría interna. La auditoría puede requerir de técnicas, métodos o habilidades especializadas de disciplinas no disponibles dentro de la unidad organizativa de auditoría. En tales casos, se puede hacer uso del trabajo de experto para obtener conocimiento y llevar a cabo tareas específicas para otros propósitos, vinculados con los objetivos y alcance del trabajo a ejecutar. El principio riesgo de auditoría se relaciona con la norma actual identificación del riesgo. El auditor debe reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, dadas las circunstancias de la auditoría, con el propósito de obtener una seguridad razonable que le sirva de base para proporcionar el informe de la auditoría y el dictamen según proceda. En la norma se explican los componentes del riesgo de auditoría, riesgo inherente, riesgo de control y el riesgo de detección. En el principio de materialidad se integra la norma actual importancia relativa. El auditor debe considerar la materialidad durante todo el proceso de la auditoría. Se debe pensar no solo en lo financiero, sino también en los aspectos sociales y políticos de la materia controlada, con el propósito de entregar tanto valor agregado como sea posible. Referido al principio de documentación, se integran 4 normas actuales: papeles de trabajo, marcas del auditor, expediente de la auditoría y conformación del expediente digital de la auditoría. El auditor debe documentar la auditoría para proporcionar una comprensión clara del trabajo realizado,
de la evidencia obtenida y de las conclusiones alcanzadas. La documentación de la auditoría debe ser lo suficientemente detallada y completa para permitir su comprensión a otras personas técnicamente competentes, sin previo conocimiento de la misma, sobre qué trabajo se realizó para llegar a las conclusiones, resultados que incluyen los hallazgos y recomendaciones. Con esta documentación adecuada se conforma el expediente de la auditoría, el cual se conserva y se archiva en correspondencia con lo establecido en las disposiciones jurídicas vigentes. El principio de comunicación se relaciona con la norma actual comunicación a los directivos de asuntos importantes en el proceso de la auditoría. El auditor debe mantener una comunicación eficaz y apropiada con el sujeto auditado y todas las partes interesadas durante el proceso de la auditoría. Se subraya en esta norma lo referente a los resultados parciales al concluir cada tema. En este particular, no debemos acumular los resultados del tema y al final de la auditoría hacerlos todos juntos. De esa manera no es efectiva ni se cumple su objetivo. En la norma también se aborda sobre la reunión de información de los resultados final de la auditoría al Consejo de Dirección y a los trabajadores. En el manual de procedimiento se establece la estrategia para preparar estas reuniones. En el principio de planeación de la auditoría se integran 10 normas actuales referidas a objetivos y principios generales de la auditoría, términos de los trabajos, planeación, conocimiento del sujeto a auditar, disposiciones jurídicas, identificación de riesgo, evaluación del sistema de control interno, fraude y error, respuesta a los riesgos y empresa en funcionamiento. El auditor debe asegurarse de que los términos de la auditoría se establezcan con claridad. Para ello, desarrolla una estrategia de la auditoría y planea su trabajo para garantizar que la auditoría se conduzca de manera eficaz y eficiente. La planeación de la auditoría parte del plan anual de acciones de control elaborado a partir de las directrices y objetivos generales aprobados por la autoridad competente y fija los términos de trabajo de la auditoría. En este principio, se profundiza en el estudio previo, el conocimiento del sujeto a auditar, la evaluación de riesgo, el riesgo de fraude, las consideraciones sobre negocio en marcha y la estrategia y planeación de la auditoría. Referido al principio realización de la auditoría, se integran 8 normas actuales, objetivos y principios generales de la auditoría, técnicas de auditoría, evidencia, confirmaciones externas, procedimientos analíticos, examen de cuentas, hechos posteriores y responsabilidad del auditor con evidencia. El auditor debe realizar procedimientos de auditoría que proporcionen evidencia de auditoría suficiente y apropiada para sustentar el informe de la auditoría. En este principio, los aspectos que se describen de manera general están incorporados desde la actual norma. Entre ellos, los métodos para obtener la evidencia de auditoría, los requisitos básicos que debe cumplir la evidencia, es decir, la evidencia suficiente que representa cantidad y la apropiada que representa calidad, la conformidad y suficiencia de la evidencia, la evaluación de la evidencia de auditoría y formulación de conclusiones, el hallazgo y sus atributos, referido a criterio, condición, efecto y causa, y las consideraciones de hechos posteriores. En el principio de elaboración de informe de auditoría se integran 5 normas actuales, entre ellas informe de la auditoría, informe gerencial, dictamen, estados financieros comparativos y aspecto de la norma, objetivos y principios generales de la auditoría.
El proceso de auditoría incluye la preparación de un informe para comunicar los resultados de la auditoría al sujeto auditable y a otras partes interesadas. El propósito también es facilitar las acciones de seguimiento y las correctivas. En esta norma se establece que el informe, en formato extenso, generalmente describe en detalle la introducción, conclusiones, resultados, recomendaciones, anexo y generalidades. Se denomina informe de la auditoría. Y el informe en formato breve es más condensado y por lo general se elabora en un formato más estandarizado, denominado dictamen, el que puede ser modificado o no modificado. Un elemento nuevo en esta norma es que además del dictamen, el auditor elabora el informe de la auditoría en lo que corresponda, para reflejar y calificar el estado de control interno relacionado con la materia controlada. Queda sin efecto el informe gerencial de la actual norma. También se puntualizan por tipo de compromiso los informes a elaborar. Para los compromisos directos se elabora el informe de la auditoría y en los compromisos de certificación se elabora el dictamen y el informe de la auditoría. Por consiguiente, el dictamen no será solo utilizado por la sociedad, como se establece en las normas actuales. Se profundiza además en elementos a tener en cuenta en los informes por tipo de auditoría, así como en la declaración de responsabilidad administrativa, la inobservancia del Código de Ética de los cuadros, la cuantificación de daños y perjuicios al patrimonio estatal y las recomendaciones. El principio de seguimiento se relaciona con aspectos de la norma actual, objetivos y principios generales de la auditoría. El seguimiento se enfoca en saber si el sujeto auditado ha enfrentado de manera adecuada las cuestiones que surgieron. Facilita la implementación eficaz del plan de medida y proporciona una retroalimentación valiosa a la parte responsable, a los usuarios y al auditor, a este último para la planeación de auditoría futura. Permite conocer si el sujeto auditado ha enfrentado de manera adecuada los hallazgos y recomendaciones resultantes de la auditoría, así como las medidas disciplinarias aplicadas. El auditor evalúa y emite los criterios del sujeto auditado a partir de las consultas presentadas sobre las propuestas de las medidas disciplinarias que se adopten y del plan de medida. El auditor da seguimiento a su cumplimiento. Se incorporan estas normas para las unidades organizativas de auditorías autorizadas lo referente a la respuesta de las inconformidades de las auditorías realizadas. He presentado de manera general el contenido de las nuevas normas cubanas de auditoría. Como se aprecia, no es distante a la práctica de nuestro trabajo. Se organizó y estructuró de lo general a lo particular para facilitar y unificar el trabajo del auditor, teniendo en cuenta las normas internacionales de auditoría. Para su implementación es imprescindible que el auditor haga la relación con el Manual de Procedimientos de la Auditoría, unido al Código de Ética de los Auditores del Sistema Nacional de Auditoría. Los invito al estudio y análisis de estos tres documentos que son la guía para el comportamiento y actuación de los auditores del Sistema Nacional de Auditoría. Muchas gracias.